No soy tu madre, Adrián. Deja de esperar que te arrope en tu pequeña vida segura. Era Laura, mi esposa, en medio de su diatriba, con los ojos vidriosos por otra happy hour que de alguna manera duró 4 horas. Estaba de pie junto a la puerta, agarrando sus tacones en una mano y su bolso de marca en la otra, como una guerrera victoriosa que regresa de un campo de batalla al que nunca me advirtió que iba. Pregunté dónde habías estado, Laura, dije, manteniendo mi voz firme. No porque te esté vigilando, sino porque pensé que éramos compañeros. Desapareciste toda la noche. De nuevo, ella se burló. Arrojó sus tacones al sofá como si le dieran asco. Estuviste en casa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la crisis? ¿Se sublevó el lavavajillas? Tragué con dificultad. Te perdiste la cena. La tercera vez, esta semana. Eso finalmente la hizo detenerse. No por culpa, solo por fastidio. Me divertí, Adrián. Me reí, bailé, me sentí viva por una vez. Quizás deberías intentarlo alguna vez en lugar de sentarte aquí en tu palacio de hojas de cálculo. Ahí estaba. Ese veneno que había estado almacenando. La puñalada sobre mi trabajo, mi rutina, mi previsibilidad. Me gusta nuestra vida, dije en voz baja. Lo que construimos. El silencio no me asusta. Entonces, no estás escuchando, espetó. No quiero silencio. Quiero ruido de colores. Una vida que no huela a sobras recalentadas. Sus palabras cayeron afiladas, pero no me inmuté. Había pasado el último año caminando de puntillas por su descontento, tratando de encontrar la versión de Laura de la que me había enamorado. Pero esa versión se había ido desvaneciendo, deslizándose detrás de los filtros de Instagram y las excusas nocturnas, reemplazada por alguien que medía su valía por cuántos ojos estaban puestos en ella. Trabajo duro, dije, no defendiéndome, solo afirmando. Vuelvo a casa, me presento. Yo no soy el que desaparece. Ella me miró y algo brilló en sus ojos. No rabia, aburrimiento, tal vez incluso lástima. Exactamente, dijo, apareces como un reloj. A la misma hora, la misma rotación de camisas, la misma cena los miércoles. No eres un marido, Adrián, eres un horario. Luego, se giró, cogió su abrigo y se fue. Así sin más, ni portazo, ni despedida, solo el eco de sus tacones bajando por la escalera y el clic sordo de la puerta del vestíbulo. Me quedé en la sala de estar, con el silencio envolviéndome. El apartamento se veía exactamente igual, ordenado, modesto, organizado, pero dentro de mí algo se abrió en pedazos, no por su crueldad, sino por la claridad que trajo. Quizás esto siempre iba a pasar. Quizás había estado demasiado centrado en la idea del matrimonio para notar que el matrimonio en sí se estaba disolviendo. ¿Te imaginas que la persona que amas te diga que tu estabilidad es el problema? Esa noche me senté solo mirando una foto enmarcada del día de nuestra boda. Laura con un vestido de seda, yo con una corbata que no combinaba del todo, ambos riendo por algo que nadie más podía escuchar. Solía pensar que ese momento capturaba todo lo que éramos. Ahora me di cuenta de que capturaba todo lo que solíamos ser. Y ni siquiera había llegado a lo peor. Comenzó con un mensaje de texto, un número que no reconocía, sin saludo, sin nombre, solo una frase que me paralizó. Se está acostando con mi novio. Por un segundo, pensé que era spam, alguna broma cruel, pero luego llegó otro mensaje antes de que pudiera parpadear. Laura, tu esposa, y mi novio, mereces saberlo. Me quedé mirando la pantalla, con el pulgar en el aire. Mi primer instinto fue la negación, creer que era un error, número equivocado, suposición equivocada, cualquier cosa menos real. Pero la sincronización, el golpe en el estómago, Laura saliendo por esa puerta como si yo no valiera la pena cerrar con llave tras ella, hizo que algo hiciera clic. Así que respondí, simple y cauteloso. ¿Quién es? 3 puntos aparecieron, luego desaparecieron, luego regresaron. Llámame Alba. Esto no es casual. Llevo semanas intentando confirmarlo. Ahora lo he hecho. Me senté al borde del sofá, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. ¿Por qué me lo dices?, pregunté. Una pausa. Porque no creo en que me engañen. Y supuse que tú tampoco. Agarré el teléfono con más fuerza. No se sentía real.
Quería creer que esta Alba estaba equivocada, engañada, amargada o mintiendo. Pero muy dentro, en ese lugar aún cruel dentro de mí que Laura había abierto, sabía que no era así. Esto no salía de la nada. Esto no carecía de fundamento. ¿Qué quieres de mí?, escribí. La respuesta llegó rápido. Voy a traerte pruebas, capturas de pantalla, fechas, lugares. Mereces verlo con tus propios ojos. Eso debería haberme asustado. Una extraña, ofreciendo evidencia, como si hubiera construido un caso. Pero todo lo que sentí fue una extraña sensación de alineación, como si alguna voluntad en el universo hubiera encajado en su lugar. ¿Dónde? Parque del Retiro. Mañana, 6 p.m. Cerca de los bancos, junto a la fuente de la alcachofa. Me quedé mirando esas palabras como si fueran coordenadas para una nueva vida. Una parte de mí pensó que no debía ir, que encontrarme con una extraña en un parque por una acusación de infidelidad sonaba como el comienzo de un titular de prensa rosa. Pero luego recordé la voz de Laura, fría, engreída, cortándome en pedazos silenciosos con sus palabras. No eres un marido, Adrián, eres un horario. Pensé en la forma en que me miraba por encima últimamente, como si yo fuera solo un electrodoméstico zumbando en el fondo de su vida de alto brillo. Escribí un último mensaje: estaré allí, y lo admito. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Permanecí despierto, mirando el techo, con el teléfono en el pecho, el peso de lo que acababa de poner en marcha presionando con fuerza. Seguí pensando en lo que diría si esta Alba resultaba ser inestable o peor. ¿Y si tenía razón? ¿Qué haría yo entonces? Siempre había creído que si alguna vez sucedía algo, si Laura alguna vez me engañaba, yo sería la persona más madura, tranquilo, sereno. Pero ahora no estaba tan seguro. Había algo más afilado gestándose en mí, algo que no reconocía, no rabia exactamente, no tristeza, sino algo que sabía a propósito, a control. Todo lo que sabía era esto: había terminado de ser sorprendido. Mañana me encontraría con esta extraña. Y si lo que decía era cierto, entonces Laura no era la única que podía reescribir las reglas. El Parque del Retiro siempre tuvo esa calma. Senderos anchos, bordeados de viejos olmos, una fuente que nunca funcionaba del todo bien, familias de picnic, corredores dando vueltas. Era el tipo de lugar por el que pasas, no el tipo de lugar en el que te encuentras con conspiradores. Y sin embargo, allí estaba yo, 6:1 p.m. Los nervios tensos bajo mi camisa de botones, escaneando los bancos cerca de la fuente. Ella ya estaba allí, sudadera con capucha negra, vaqueros oscuros, una mochila colgada casualmente sobre sus piernas. No miraba a su alrededor nerviosamente, ni revisaba su teléfono como si temiera que yo no apareciera. Simplemente se sentó allí esperando, como si hubiera sabido que vendría todo el tiempo. «¿Alba?», pregunté mientras me acercaba. Ella levantó la vista. 20 y tantos, tal vez. Ojos verdes penetrantes, el cabello metido en la sudadera, ni rastro de maquillaje. No me ofreció una sonrisa, solo asintió una vez. «Adrián». Su voz era baja, clara, controlada. «Sí», dije, sentándome en el otro extremo del banco. Desabrochó la mochila y sacó una carpeta de manila, del tipo que usarías para guardar impuestos antiguos o copias de contratos de alquiler. Excepto que ésta tenía una nota adhesiva de color rosa brillante en el frente con una palabra escrita en mayúsculas: «Pruebas». Aún no me la entregó. Simplemente la dejó descansar entre nosotros como un arma cargada. «Mi novio se llama Daniel», dijo. «Hemos estado juntos 3 años. Vivíamos juntos en la calle del Peral». No dije nada. Estaba demasiado concentrado en la carpeta, en lo cerca que estaba, en lo pequeña que parecía para contener algo que podría romper mi matrimonio limpiamente en dos. Alba tomó un respiro y luego continuó. Hace unos 6 meses comenzó a actuar raro. Noches tarde, excusas, siempre sonriendo a los mensajes de texto. No me dejaba ver. Asentí lentamente. Esa parte la entendí muy bien. No quería ser la novia loca, dijo, pero tampoco iba a ser la estúpida. Así que comencé a observar patrones, a notar dónde sus pings de ubicación
no coincidían con lo que me decía. Y finalmente hizo una pausa, y luego me miró a los ojos. Vi un nombre, abrió la carpeta, y así, mi mundo cambió. La primera impresión era un calendario, fechas y horas marcadas en rojo. Alba pasó a la página siguiente. Capturas de pantalla de mensajes de texto. Hilos largos entre un contacto llamado Copa de Lynn y Daniel. Coquetos, audaces, sin intento de ocultar el significado. Un mensaje decía: anoche fue una locura, misma hora el próximo viernes. Quiero ese momento en la azotea de nuevo. Mi garganta se apretó. Azotea. Laura me había dicho que estaba en el cumpleaños de un compañero de trabajo esa noche. Había llegado tarde a casa, las mejillas sonrojadas, el perfume persistiendo como una extraña en su piel. Alba siguió pasando fotos a continuación. No muchas, pero suficientes. Una con ellos juntos en un reservado de bar, las cabezas juntas, su mano en la rodilla de él, otra fuera de algún edificio en el centro. Daniel encendiendo un cigarrillo, Laura apoyada contra la pared, su cuerpo inclinado hacia él, como si la gravedad no funcionara correctamente, y la peor, una imagen borrosa, pero inconfundible, besándose en un bar en la azotea. La reconocí, llevando ese vestido rojo que le compré para nuestro aniversario. No podía hablar, no podía moverme. Quería tirarle esto a la cara, dijo Alba, con la voz tensa. Yo también quería gritarle a ella, pero luego pensé, ¿por qué dejarlos escapar fácilmente? ¿Por qué dejar que entierren esto en silencio y sigan adelante? Finalmente la miré. Entonces, ¿qué quieres? No dudó. Exposición. Nos humillaron en secreto. Quiero humillarlos en público. Su mirada era feroz, pero no maníaca, concentrada, precisa. He estado observando, dijo, planificando. Lo cronometramos bien. Los atrapamos juntos y nos aseguramos de que todos lo vean. Personas que conocen, amigos, tal vez familiares. Exhalé lentamente. Esto es una locura. Es justo, dijo ella. Lo dijiste tú mismo. Terminaste de ser sorprendido. Yo también. Volví a mirar la carpeta, los mensajes de texto de Laura, su rostro, todo lo que pensé, que nunca tendría que ver. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba enfadado. No de la forma que esperaba. Estaba despierto, claro, vivo de una manera que no había sentido en años. Quiero participar, dije. Los labios de Alba se crisparon ligeramente. No una sonrisa, algo más cercano a un nudo de reconocimiento. Cerró la carpeta y la deslizó de nuevo en su bolso. Bien, dijo ella, porque ya tengo un plan. La primera vez que Alba y yo nos encontramos de nuevo, hicimos que pareciera casual. Nos topamos accidentalmente en un mercado de agricultores un sábado cerca del centro. Yo sosteniendo una bolsa llena de manzanas, ella bebiendo un latte helado de lavanda demasiado caro. Me dio un rápido asentimiento, como si fuéramos viejos conocidos. Luego se unió a mí en la fila para las palomitas de maíz. Podía sentir que la gente observaba. Ese era el objetivo. No fuimos descuidados al respecto. Sin contacto visual prolongado, sin sonrisas sugerentes, solo la familiaridad suficiente para plantar la idea en la mente de la gente. ¿Son algo? Fueron algo. Era una actuación, simple y llanamente, pero aún así se sintió peligrosa y un poco estimulante. Durante las siguientes 2 semanas, organizamos 3 encuentros casuales más. Una vez en una cafetería en la azotea, irónicamente, la misma cadena que a Laura le encantaba, donde charlamos junto a la barandilla, tomando café como si el horizonte mismo fuera solo un telón de fondo para nuestro ritmo secreto. Otra vez, en el parque donde Alba trajo una cámara y fingió tomar fotos mientras yo tiraba migas a las palomas. Ella tenía esa forma de dirigirme con pequeños gestos precisos. Inclina la cabeza, échate hacia atrás, suaviza tu rostro. La gente confía en las sonrisas, susurró una vez, pero recuerdan más el silencio entre ellas. Comencé a notar cosas sobre ella. La forma en que siempre vestía de negro, pero nunca el mismo tono 2 veces. La forma en que se metía el pelo detrás de la oreja cuando estaba irritada y se mordía el labio cuando estaba divertida. Se movía con propósito, cada paso deliberado, como si supiera dónde caerían las sombras, pero nunca se excedía, nunca coqueteaba.
Esto no era sobre atracción, era sobre alineación. Estamos creando sospecha, explicó una noche después de una breve reunión en un evento de micrófono abierto en un bar. Su círculo necesita verte diferente, no lamentable, no traicionado, solo disponible y tranquilo. La calma desconcierta a los infieles. Estaba funcionando. El comportamiento de Laura había cambiado notablemente. Estaba más callada en casa, inquieta de formas que no se molestaba en ocultar. Sus ojos escaneaban mi teléfono cuando sonaba. Su tono cambió cuando preguntó: ¿Dónde estuviste hoy? Respondí vagamente: afuera. Esa palabra la incomodó más de lo que podría haberlo hecho una confesión completa. No le daba terreno donde pisar. Mientras tanto, Alba y yo nos mantuvimos sincronizados. Intercambiábamos mensajes de texto todas las noches, detallando lo que notábamos, cómo Daniel parecía nervioso en el brunch, cómo Laura se fue pronto de una noche de chicas por una vez. Estábamos trazando sus movimientos, estudiando el tablero de juego. Una noche, Alba envió un mensaje de voz. Solo 3 palabras. Estamos cerca. ¿Listo? Me quedé mirando la forma de onda durante mucho tiempo antes de darle a reproducir. Su voz sonaba tranquila, uniforme, pero había un filo debajo, un zumbido de algo eléctrico. ¿Estamos listos? No lo sabía, pero no podía parar. Había algo en ser visto de nuevo, no como un marido, no como una víctima, sino como un jugador, como alguien que conocía las reglas, y finalmente, estaba listo para hacer un movimiento. Respondí con una palabra: sí, y fijamos la fecha. La fiesta ya estaba animada cuando llegamos allí. Luces de guirnalda zigzagueaban sobre la azotea, bañando todo en un resplandor cálido y indulgente. Un DJ trabajaba en la esquina como si estuviera tratando de convocar el verano temprano. La gente se balanceaba, los cócteles tintineaban y la risa fluía en olas perezosas. Alba y yo llegamos por separado, tal como lo planeamos. Ella vestía un verde esmeralda intenso esta vez, un color que la hacía parecer deliberadamente impasible. Entré por el nivel inferior. Tomé el ascensor solo, con el corazón latiendo mientras los números subían, piso tras piso. No estábamos colándonos, no técnicamente. La invitación había estado circulando en las redes sociales, pero la lista de invitados era lo suficientemente ajustada para la apariencia de sorpresa. Vi a Laura antes de que ella me viera a mí. Estaba cerca de la barra, pintalabios rojo, copa de champán en la mano, la cabeza ligeramente inclinada mientras se reía de algo que Daniel le estaba susurrando. La mano de él descansaba en su espalda, los dedos apenas rozando la piel desnuda. Casual, íntimo, practicado. Me congelé en mi sitio por un instante. No era solo la traición, era la facilidad, la forma en que no parecían estar escondiendo nada, solo existiendo en su pequeña burbuja de culpa compartida y encanto brillante. Luego Alba se puso a mi lado, y en voz baja, murmuró ahora. No gritamos, no irrumpimos. Caminamos juntos directamente a su pequeño mundo. La risa de Laura se ahogó en su garganta al girarse y vernos. Daniel se puso rígido como si alguien hubiera tirado de una correa invisible alrededor de su cuello. No di ni una palabra, solo la miré a ella. El pintalabios rojo, la curva de su sonrisa aplanándose en confusión, la forma en que sus dedos se tensaron alrededor del vaso. «Adrián», preguntó, tratando de esbozar una sonrisa. «¿Qué haces aquí?» Alba se adelantó ligeramente, tranquila como siempre. «Pensamos en salir. Es una noche tan hermosa». Daniel tragó saliva, dio medio paso hacia atrás. Los ojos de Laura se movieron entre nosotros, su máscara resquebrajándose por segundos. «Yo no sabía que ustedes dos», comenzó, pero la interrumpí con una mirada silenciosa y cargada. Justo entonces, Alba se acercó y sin dudar me besó allí mismo, frente a Laura. No fue romántico, no fue suave, fue teatral, estratégico. Un foco cayó en medio de la azotea. Los jadeos revolotearon a nuestro alrededor. Sutiles, pero innegables. Las cabezas se giraron, los teléfonos se inclinaron. Alguien ahogó un «no puede ser». Me eché hacia atrás lo justo para ver la cara de Laura. El color se drenó. La copa se le escapó de la mano. Se hizo añicos contra el hormigón como una puntuación.
¿Estás hablando en serio ahora mismo?, susurró, la voz temblando como si fuéramos nosotros quienes cruzábamos la línea. Pero la escena ya estaba en movimiento, y ya no estábamos tirando de los hilos. Daniel se adelantó, tartamudeando. «Laura, tal vez deberíamos». «Cállate», espetó ella, la voz aguda y temblorosa. La música se había suavizado, o tal vez simplemente se sentía así. No podía escuchar nada más que el zumbido en mis oídos. Laura se volvió hacia mí, los ojos ardiendo. «¿Estás con ella? Esta chica que acabas de conocer». Tomé un respiro. ¿De verdad vas a jugar la carta de la moralidad ahora? Eso le dolió. Su mandíbula se apretó. La gente estaba mirando, y por una vez no tenía nada detrás de qué esconderse. Sus rodillas flaquearon. Daniel se acercó para sostenerla, pero ella lo sacudió, tropezando hacia atrás, la mano presionada en la frente, como si de repente se estuviera sobrecalentando. Alguien gritó su nombre, alguien más buscó agua. Y luego, como si una cortina cayera, se desmayó por completo. Allí mismo en la azotea, Laura se desplomó, su cuerpo golpeando el suelo como una marioneta a la que finalmente le cortaron las cuerdas. La fiesta estalló en caos. Alba se acercó, su voz solo para mí. Ese fue el momento. Tenía razón. No nos quedamos a limpiar. Nos dimos la vuelta y caminamos hacia la noche, dejando atrás cristales rotos, susurros y la verdad al descubierto para que todos la vieran. La llamada llegó a la mañana siguiente. Número bloqueado. Vacilación antes de la primera palabra, pero reconocí la voz al instante. Adrián. Laura no sonaba en absoluto como la mujer de la azotea. Se había ido la arrogancia envuelta en seda. Lo que la reemplazó fue más suave, sin pulir, casi agrietada. «No sé qué pasó», comenzó. «Quiero decir, lo sé, simplemente». Dejó escapar un aliento tembloroso como si estuviera tratando de evitar desmoronarse. Estaba bebiendo. No había comido mucho. Las luces, el calor, me desmayé. Eso fue todo. No dije nada. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para que ella lo llenara de nervios. «¿Y esa chica?», preguntó, cautelosa ahora. «¿Quién es ella, Adrián?». Casi admiré lo rápido que volvió al modo de control. Incluso en el fondo, el instinto de Laura siempre fue el mismo: adelantarse a la narrativa, darle forma antes de que te dé forma a ti. «Se llama Alba», dije con calma, «y ya sabes por qué estaba allí». Un latido. Luego, en voz baja: «Planeaste eso, ¿verdad?». La pregunta no era de enfado, era extraña, como si no se hubiera dado cuenta hasta ahora de lo lejos que me había alejado de la versión de mí mismo que pensaba que podía manejar. «Nunca esperé esto de ti», murmuró. «Siempre has sido del tipo que toma el camino correcto». No respondí porque no se equivocaba, pero esto ya no era sobre caminos, esto era sobre supervivencia. Luego su tono cambió de nuevo, más suave, suplicante. «Podemos hablar de verdad, sin juegos, sin escenas, solo nosotros. Sé que las cosas se salieron de control, te echo de menos, nos echo de menos». Mi pulgar se cernió sobre el botón rojo, pero no lo presioné. «En cambio», dije, «me reuniré contigo. Una conversación. Eso es todo». Casi pude escuchar el alivio a través de la línea. Ella accedió de inmediato. «Terreno neutral, en algún lugar público, sin drama». Pero tan pronto como colgué, apareció un mensaje en mi teléfono. «Alba, ¿qué tal la reina de los desmayos?». Me quedé mirando la pantalla por un momento antes de responder. «¿Quiere hablar?». 3 puntos parpadearon, luego desaparecieron. «Alba, déjala hablar. Simplemente no dejes que reescriba la historia». Esa noche, Alba vino, no para planear, ni siquiera para hablar de Laura. Nos sentamos en el suelo de mi sala de estar compartiendo comida, para llevar directamente de los envases. Ella robó la última empanadilla sin disculparse. No me importó. Por primera vez en semanas, las cosas estaban quietas, y quizás esa fue la parte más extraña. Esta chica que había sido una extraña hace solo unas semanas, este huracán en una sudadera con capucha negra, ahora se sentaba a mi lado como si siempre hubiéramos pertenecido a la misma tormenta. «Creo que ya no la odio», dijo Alba en voz baja en un momento. «A tu esposa, no porque la perdone, sino porque ya ha perdido más de lo que podríamos quitarle».
Miré hacia ella. Suenas triste por eso. Ella se encogió de hombros suavemente. Solo porque lo entiendo. Ese anhelo de ser vista, incluso si te arruina. No respondí. Simplemente me recosté, dejando que el silencio se estableciera. Porque en ese momento me di cuenta de algo. Esto ya no era solo venganza. Esto era otra cosa. Algo que cambiaba. Alba no solo entendía los restos. Caminó a través de ellos conmigo y no estaba seguro de querer salir de ellos solo. Nos reunimos en una cafetería neutral, uno de esos lugares con sillas que no combinan y jazz almibarado zumbando bajo conversaciones susurradas. Laura lo había elegido, por supuesto, tranquilo, limpio, lleno de ramas de olivo disfrazadas de biscotti. Ella ya estaba sentada cuando llegué, un té de manzanilla delante de ella, apenas tocado. Se puso de pie cuando me vio como si nos estuviéramos reuniendo, no ajustando cuentas. «Gracias por venir», dijo. Asentí y me senté frente a ella, sin abrazo, sin sonrisa, solo cortesía. Parecía cansada, no rota. Laura nunca se rompía en público, pero apagada. Un abrigo de diseñador envuelto, demasiado apretado a su alrededor, como una armadura que había olvidado cómo usar. «He estado pensando mucho», comenzó, buscándome sobre lo que pasó, sobre todo lo que llevó a ello. Aquí venía el monólogo. La dejé hablar. «Es como si me hubiera vuelto adicta a la adrenalina», admitió, con la voz baja. La atención, la imprevisibilidad. Daniel ni siquiera era importante. No realmente. Era lo que él representaba. Algo imprudente, algo vivo. Sé que eso es egoísta, pero me estaba ahogando en la rutina, Adrián, y no sabía cómo decírtelo. Tomé un sorbo de mi café, dejando que el amargor me anclara. Ella se inclinó hacia adelante. «Pero quiero arreglar esto. Nosotros, si es que todavía existimos». Levanté una ceja. «Te desmayaste frente a la mitad de tu grupo de amigos con sus labios aún sobre los tuyos. Ahora nos quieres». Un destello de vergüenza cruzó su rostro. Real o ensayado, no podía decirlo. «Mira, me lo merezco», dijo. «Sé que sí, pero también sé que solíamos ser algo bueno. Eras mi hogar. Tal vez no valoré eso hasta que casi lo quemé». Metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta. El nombre de un terapeuta, dirección, número de teléfono, terapia de pareja, dijo. «Una sesión. Si vienes, sabré que crees que no estamos completamente rotos». Tomé la tarjeta, miré las letras en relieve, asentí lentamente. «Una sesión». Su alivio fue visible, casi infantil. «Gracias», dijo ella. «No espero milagros, solo quiero intentarlo». No le dije que ya tenía el cepillo de dientes de otra persona en mi baño, que Alba lo había dejado allí hace 2 noches, accidentalmente o tal vez no. No le dije que Alba ahora me llamaba medio irónica, medio tierna, que había comenzado a enviarme mensajes de buenas noches, sin falta, incluso los días que no nos veíamos. No le dije que estar con Alba no se sentía como un escape, se sentía como claridad. Después de la cafetería, le envié un mensaje de texto a Alba. Ella pidió terapia. Acepté. Su respuesta fue instantánea. «Interesante. ¿Para qué papel estás audicionando? ¿Penitente o superviviente?» Me quedé mirando esa línea más de lo que debería. ¿Qué papel estaba interpretando? Para Laura, yo era el hombre que esperaba que todavía esperara detrás del telón. Para Alba, yo era otra cosa. Herido pero despertando. Y para mí, ya no estaba seguro, pero sabía una cosa. Había terminado de ser elegido. Ahora estaba escribiendo el guión. Llegó como un mensaje de voz. Un mensaje tembloroso, a medio susurro de un número bloqueado. Voz masculina cautelosa, casi disculpándose. «Oye, amigo, no me conoces, pero trabajo en el Banco del Centro, sucursal del centro. Vi una solicitud de congelación pasar en tu cuenta conjunta esta mañana. El nombre que figuraba era Laura Harrow. Pensé que deberías saberlo extraoficialmente. Reproduje el mensaje 2 veces, 3 veces. Mi sangre no hirvió, se congeló. Intentó bloquearme, sin previo aviso, sin discusión, sin pretensión de justicia. Ni siquiera dudé. Agarré mi portátil, inicié sesión en la cuenta. La solicitud ya estaba procesando fondos marcados como restringidos.
una correa digital alrededor de lo que también era mío. Pero no era ingenuo. Cuando se trataba de dinero, Laura no jugaba a las damas. Jugaba al ajedrez, movimientos silenciosos, preparaciones largas, siempre disfrazadas de lógica. Actué rápido, desvié mi sueldo, transferí lo que pude a una cuenta de ahorros privada que había abierto hace meses por si acaso. Congelé la tarjeta yo mismo bajo el pretexto de un posible fraude. Luego conduje directamente a casa de Alba. Ella abrió la puerta con una franela oversize, una taza en la mano, el cabello revuelto de esa manera que solo la hacía parecer más concentrada. ¿Mala noche?, preguntó, escaneando mi cara. Peor, dije. Intentó drenarme. Le conté todo. El mensaje de voz, el intento de congelación, la prisa. Alba no se inmutó. Dejó su taza, sacó su portátil y comenzó a escribir. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, mirando si lo catalogó como una cláusula de protección matrimonial o como una señal de fraude. Si es fraude, eso es ilegal sin pruebas. Si es una cláusula, tendrá que demostrar una amenaza financiera, lo cual supongo que no eres. Sus dedos volaron sobre el teclado, concentrada, aguda, como alguien que había vivido algunas guerras silenciosas propias. Ella siempre dijo, el dinero es poder, murmuré. Pero aquí estamos. Alba hizo una pausa y se giró hacia mí. Ella no quería el dinero, Adrián, quería el control. Y ahora que ya no estás orbitando alrededor de ella, está agarrando la palanca que le queda. Eso golpeó más fuerte de lo que esperaba porque era cierto. Luego, Alba hizo algo que no vi venir. Alargó la mano hacia un cajón, sacó un sobre desgastado y me lo entregó. Dentro un cheque escrito a mi nombre por 1.000 euros. Sé que no es mucho, dijo ella, pero lo tenía ahorrado para un viaje que nunca hice. No estás solo en esto, y no te quedarás expuesto. Me lo quedé mirando. No voy a tomar tu dinero. No es caridad, dijo. Es solidaridad. Puse el sobre de nuevo en la mesa con cuidado. No tenías que hacer eso. Lo sé. Se sentó frente a mí, cruzó los brazos y se inclinó hacia adelante. Las esposas de verdad no hacen emboscadas financieras. No van a tus espaldas para derribar lo que construiste. Luchan contigo o se van, pero no te roban al salir. Sus palabras no fueron dramáticas, solo firmes. Y en ese momento, algo cambió entre nosotros. No pasión, no venganza. Algo más tranquilo, más peligroso, confianza. Más tarde esa noche, mientras caminaba hacia mi coche, revisé mi teléfono. Un mensaje de texto de Laura había llegado 1 hora antes. He reservado la sesión de terapia el jueves a las 2. Espero que aparezcas. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. No porque dudara si iría, sino porque ya sabía lo que traía conmigo, y no era esperanza. Estábamos sentados en el suelo de nuevo, Alba y yo, las rodillas tocándose, una caja de pizza barata entre nosotros, una botella de vino medio vacía, peligrosamente inclinada cerca de su teléfono. Afuera, la lluvia susurraba contra las ventanas, como si supiera un secreto que aún no nos habíamos contado. Estaba tranquila esta noche, no planeando, no afilada, solo presente. Busqué propiedades en Ronda, dijo de repente. Ciudad pequeña, montañas, buen tiempo, nadie nos conoce. Parpadeé. ¿Estás planeando unas vacaciones? Ella negó con la cabeza. Sonrió sin humor. Estoy hablando de dejarlo todo. El drama, la ciudad, la gente que solo nos conoce por lo que se nos ha hecho. Me recosté en el sofá, dejando que eso se asimilara, irnos. La idea no era ajena. Había fantaseado con ella más de una vez, quemando el puente detrás de mí y caminando limpiamente hacia una nueva vida. Pero nunca imaginé a alguien más caminando conmigo. Alba me miró entonces. Ni coqueta, ni a prueba, solo abierta. Lo digo en serio, Adrián. Podríamos empezar de nuevo. En algún lugar donde nadie susurre sobre fiestas en azoteas o cuentas bancarias congeladas. No le deberíamos a nadie una sola explicación. No respondí de inmediato. Mi mente se aceleró más que mi corazón. ¿Estaríamos huyendo o recuperando? ¿Estaría escapando de Laura o eligiendo a Alba? Alba apoyó su cabeza en mi hombro, y en ese pequeño gesto sentí más paz de la que había conocido en meses. No digo que empaquemos mañana, dijo suavemente, pero si alguna vez lo quisieras, de verdad lo quisieras,
Me iría en un abrir y cerrar de ojos. Mi garganta se apretó porque la verdad era que le creía. No estaba fanfarroneando. Alba no vivía en qué pasaría si, vivía en qué tan pronto. Busqué su mano. Me dejó tomarla. Entrelazó sus dedos con los míos como si hubiera estado esperando ese momento más de lo que admitiría. No sé lo que quiero todavía, dije honestamente, pero sé que no es lo que tenía. Bien, susurró, porque no estoy interesada en sueños de segunda mano. Esa frase se sentó entre nosotros como una promesa. Un minuto después, su teléfono sonó. Lo miró. No reaccionó. ¿Laura?, pregunté. Ella asintió, probablemente buscando grietas en las paredes. Miré su rostro, tranquilo, firme, sin tensión en su mandíbula, sin fuego en su mirada. Solo calma. Y en esa calma vi algo raro. Esto ya no era venganza. No realmente. Esto era lo que se sentía seguir adelante, no solo moverse. Alba cerró los ojos y se inclinó hacia mí. Sentí el calor de ella contra mis costillas, su respiración suave y uniforme. Y así, lo imaginé. Un porche, 2 sillas, un pueblo que no conocía nuestros nombres. Fue fugaz, pero fue real. Y me aterrorizó, porque por primera vez desde que esto comenzó, no estaba seguro de si todavía estaba interpretando un papel o si finalmente me había convertido en el hombre que estaba destinado a ser. El consultorio del terapeuta olía a eucalipto y alfombra nueva, limpio, olvidable, curado, tranquilo. Música suave sonaba lo suficientemente bajo como para hacerte sentir que tu silencio estaba siendo tragado educadamente. Llegué primero, me senté en el asiento de la esquina. Laura llegó 5 minutos tarde, como si hubiera ensayado la cantidad exacta de tiempo para hacer que su entrada se sintiera forzada. Llevaba pantalones grises, una blusa blanca y una expresión que se esforzaba demasiado por ser vulnerable. No me saludó con una sonrisa, solo con un asentimiento. Luego se sentó frente a mí en diagonal como si fuéramos coprotagonistas en alguna tragedia fuera de cartel. La terapeuta, una mujer de unos 50 años con ojos empáticos y un bloc de notas que apenas usaba, nos pidió que comenzáramos por donde nos sintiéramos listos. Laura intervino. Sé que me equivoqué, dijo, la voz ya resquebrajándose por los bordes. Y sé que traicioné algo sagrado, pero quiero entender cómo nos desviamos tanto del camino. Escuché, no por compasión, por disciplina, porque hoy no se trataba de emoción, se trataba de claridad. Nunca quise hacerte daño, Adrián, continuó, pero lo hice, y estoy aquí porque todavía creo en lo que teníamos. Tal vez no todo, pero la parte que me hizo decir que sí, cuando me pediste que me casara contigo, asentí lentamente. Luego metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y coloqué algo en la mesa de café entre nosotros, una bolsa de farmacia de plástico sellada. Dentro, una prueba de embarazo, usada. Laura se la quedó mirando, luego me miró, confundida. La terapeuta preguntó suavemente, ¿hay algo que le gustaría compartir con su esposa, Adrián? Miré directamente a Laura. Tranquilo, firme. No, dije. Ya lo sé. Ella parpadeó. ¿Qué? Mantuve su mirada. Que no estás embarazada. El silencio cayó duro y rápido, como si el oxígeno hubiera sido aspirado de la habitación. Su boca se abrió ligeramente. Si para negar, explicar o ganar tiempo, nunca lo sabré porque seguí hablando. Lo dejaste en el cajón, dije. Al fondo del baño, todavía sellado. Probablemente tenías la intención de tirarlo, pero lo olvidaste. La mentira fue sutil. La forma en que te sujetaste el estómago hace 2 días. La forma en que hiciste una pausa antes de decir, me siento diferente últimamente. Querías que me lo preguntara. Querías una razón para que me quedara. La terapeuta miró entre nosotros, garabateó algo por primera vez. El labio de Laura tembló, pero no salió ningún sonido. No estaba enojado, ni siquiera estaba sorprendido. Simplemente había terminado. Vine aquí porque me lo pediste, continué, y porque prometí que lo llevaría hasta el final, incluso si era solo hasta el final. Su voz finalmente regresó, un susurro envuelto en derrota. Así que eso es todo, asentí, eso es todo. Laura buscó la prueba de embarazo, como si tocarla pudiera reescribir el momento. Sus dedos se cernieron.
Luego cayeron de nuevo a su regazo. «Te amé, Adrián», dijo. «Te creo», respondí. La terapeuta trató de guiarnos suavemente de vuelta. Preguntó si había un siguiente paso que queríamos discutir. Mediación, espacio, tal vez una separación de prueba. Me puse de pie. «Eso no será necesario», dije. Luego, sin otra palabra, salí, no apresurado, no enojado, simplemente libre. Afuera, el aire era más fresco de lo que esperaba. Las nubes se habían retirado y el sol se abrió paso como si estuviera esperando que alguien se diera cuenta. Mi teléfono sonó en mi bolsillo. Un mensaje de Alba. «¿Dijiste lo que necesitabas?», le respondí. Más que eso, finalmente me escuché a mí mismo decirlo. Alba estaba en mi puerta, el pelo revuelto por el viento, una mano descansando protectoramente sobre su estómago. Aún no había palabras, solo sus ojos buscando los míos. Yo ya lo sabía. Aún así, pregunté suavemente. «¿Es lo que creo?». Ella asintió, los labios apretados en una sonrisa temblorosa. «Estoy embarazada». Las palabras quedaron suspendidas allí, no como una bomba, sino como el amanecer, tranquilas, innegables. Me hice a un lado. Ella entró lentamente, casi con cautela, como si no estuviera segura de si esta noticia nos acercaría o nos separaría. «No lo planeé», dijo. «Ni siquiera pensé que pudiera, pero es real. Lo comprobé 3 veces. La miré, no la mujer con la que había planeado la venganza, no la chica que me había besado bajo las luces de la azotea. Solo Alba, cruda, aterrorizada, valiente, y algo dentro de mí se ablandó, no porque me sintiera atrapado, sino porque por primera vez mi futuro se sentía como una elección. Un suave golpe llegó 10 minutos después. Ambos nos giramos mientras la puerta se abría lentamente. Laura, sin furia, sin rayas de rímel, solo dignidad tranquila y contenida, miró a Alba, luego a mí, luego a la mano en el vientre de Alba. Un lento asentimiento, casi como respeto. «Vine a darte los papeles firmados», dijo, extendiendo un sobre de manila. Su voz era tranquila, demasiado tranquila, pero supongo que ya no los necesitas. Se giró para irse, pero antes de hacerlo, miró hacia atrás una última vez. «Finalmente ganaste», y luego se fue. Me quedé allí en silencio, mis dedos rozando el sobresellado. Luego me giré hacia Alba y sonreí. No porque la guerra hubiera terminado, sino porque por una vez no estaba sobreviviendo a las elecciones de otra persona. Estaba viviendo las mías.